Las regiones nórdicas periárticas se caracterizan por prolongados inviernos con temperaturas muy bajas, una escasa densidad de vida vegetal y animal y por esa razón una población humana muy reducida. Son extensas zonas que están ocupadas desde hace varios miles de años por cazadores y pastores de renos y de caribús en los sectores continentales y de pescadores y cazadores de focas y cetáceos en los litorales marinos. Son pueblos muy bien adaptados a los climas fríos del Ártico a través de culturas eficientes que les permitieron sobrellevar los rigores climáticos y aprovechar los limitados recursos disponibles. Precisamente debido a la escasez de recursos y al esfuerzo requerido para obtenerlos, las sociedades urbanas del sur no se vieron atraídas por estas regiones que hasta épocas muy recientes permanecieron ajenas al avance de la colonización. Solo muy recientemente, los gobiernos de los principales países europeos y de Norteamérica tomaron posesión efectiva de las tierras circumpolares, estableciendo destacamentos y estaciones de observación en tiempos relativamente recientes y en muchos casos esa toma de posesión fue más teórica que real. Los lapones o saami son una etnia perteneciente al tronco lingüístico urálico en el norte de Europa y al noroeste de Asia. Sus territorios tradicionales abarcaban el norte de la península escandinava, el norte de Finlandia y la península de Kola en Rusia. Su subsistencia se basó tradicionalmente en la cría de renos y ovejas en la región continental y en las zonas costeras la pesca. Debido a la cercanía de los centros urbanos escandinavos y de Rusia, las comunidades saami experimentaron muy tempranamente incursiones de noruegos, suecos, rusos y fineses. No pudieron conformar un Estado nacional, por lo que quedaron restringidos al carácter de minorías étnicas en los estados escandinavos y en Rusia. Frente al avance colonizador, resistieron enérgicamente la asimilación con éxito limitado. Al fin de la Primera Guerra Mundial, los saami del norte de Escandinavia lograron organizar sus primeras reuniones transfronterizas, instituyendo el Consejo Nórdico, que desde 1991 pasó a llamarse Consejo Saami. Desde entonces la identidad nacional saami ha comenzado a ser rescatada vigorosamente. Se diseñó una bandera nacional, se constituyeron parlamentos samedigi que han sido oficialmente reconocidos en Noruega, Suecia y Finlandia, aunque solamente con carácter consultivo, y el 6 de febrero de 1997 los tres parlamentos se reunieron en asamblea en Trondheim y esa fecha pasó a ser considerada el Día Nacional de los Pueblos Saami. En la actualidad, los territorios saami se extienden por 400.000 kilómetros cuadrados, con una población de unos 100.000 habitantes. Su mayor porcentaje vive en Noruega, 80.000. En Suecia hay unos 15.000, en Finlandia 9.500 y en Rusia unos 2.000. Todavía hay unos 3.000 saami que continúan dedicados a la cría de renos. El resto
se ha establecido en los centros urbanos de los estados escandinavos, particularmente en las ciudades del norte, Tromsø y Alta en Noruega, Kiruna en Suecia y Rovaniemi en Finlandia. Varias decenas de miles, probablemente unos 30.000, han emigrado a América del Norte, sobre todo a Minnesota, Iowa y Wisconsin en los Estados Unidos, y a Canadá, preferentemente en Yukon, los territorios del noroeste y Nunavut. Los samoyedos o nenets son pueblos que tradicionalmente vivían en pequeñas comunidades y dependían de la cría de renos, de la caza y de la pesca. Los renos habían sido domesticados aproximadamente en el siglo X y desde entonces se utilizaron como medio de transporte y para obtener leche. Algunos pueblos consumían su carne, mientras que otros evitaban sacrificar renos domésticos y solo aprovechaban la leche. Para obtener la carne, cazaban los renos salvajes. La pesca se realizaba a través del hielo en lagos y ríos congelados en invierno y la caza mediante trampas, arcos y flechas y lanzas. A partir del siglo XIX comenzaron a emplearse armas de fuego. Sus dominios ancestrales se localizan desde la península de Taimyr a la península de Kanin en las cuencas inferiores de los ríos Obi y Yenisei. La población original, que probablemente ascendía a más de 100.000 habitantes, se extendía a lo largo de una vasta área de más de 1 millón de kilómetros cuadrados. En los siglos XVI a XIX, los nenets de los bosques del Obi-Yenisei, conocidos como Chandeyar, se dedicaban a la caza y la pesca, mientras que los nenets de la tundra en la península de Lekanin eran criadores de renos, utilizando el perro samoyedo para tirar de los trineos y como pastor de rebaños. Luego de sucesivas invasiones a sus tierras y desplazamientos de sus comunidades, aceleradas por la inmigración de colonos rusos y de otras nacionalidades, los nenets pasaron a ser una minoría en sus propios territorios. En la actualidad, sus 41.000 habitantes representan menos del 10% del total demográfico del país. En el siglo XX, con el desarrollo de las comunicaciones, tanto terrestres como marítimas, la vida aislada de los nenets llegó a su fin. Comenzaron a tener problemas de alcoholismo y endeudamiento que antes prácticamente no existían. Durante la implantación del sistema soviético, se vieron sometidos a la sedentarización y colectivización forzada, erosionando aún más la cultura tradicional. A ello se agregó el sistema educativo estatal, que obligó a la escolarización de los niños en internados, impidiendo o dificultando la transmisión de la lengua y otros elementos de la identidad tribal y nacional. En las últimas décadas se observó una degradación generalizada del terreno debido a la industrialización y a las actividades mineras, las tierras de pasturas, obligando a las familias pastoras a abandonar la cría de renos. Esta evolución social y económica provocó la emigración de los nenets hacia las ciudades industriales y centros mineros. En la actualidad, 41% de la población está trabajando en dichas actividades. Durante este periodo de ocupación y aculturación, los nenets fueron víctimas de sucesivas campañas para que abandonaran sus religiones tradicionales. El primer intento de conversión forzada al cristianismo fue en 1824. Las misiones continuaron durante la época zarista, logrando convertir a la Iglesia ortodoxa a la mayor parte de la población. Más adelante, durante el periodo soviético, la población de los nenets se vio sometida a la depreciación de sus tradiciones a través de la educación institucionalizada, menospreciando los elementos vertebrales de su identidad. Los nenets han reaccionado contra esta degradación y asimilación
cultural, conformando organizaciones políticas identitarias. Una de ellas es Yazavei, que quiere decir los que saben el camino, que ha realizado intensas actividades para defender sus derechos. A pesar de estos antecedentes históricos de asimilación forzada, los Lenets aún conservan muchas de sus creencias tradicionales. Num es el dios supremo que está contenido en todos los fenómenos naturales. Se le adora más particularmente en la tundra, durante las celebraciones de primavera y otoño, tiempo en que se sacrifican los renos blancos. Los pueblos Nenets convertidos al cristianismo representan a Num en San Nicolás. Todas estas creencias y prácticas han sobrevivido muchos siglos de agresión e indiferencia y actualmente están reviviendo en algunos rincones remotos del norte siberiano. Al este del territorio de los Nenets, más allá del río Yenisei, se extienden amplios relieves ondulados y llanuras que reciben el nombre genérico de Yakutia. Los yakutos, principal etnia de Yakutia, se adaptaron a las condiciones climáticas extremas desde tiempos inmemoriales. Su cultura social y tecnológica, así como sus prácticas productivas, les permitieron sobrellevar temperaturas extremas muy bajas durante prolongados periodos y máximos térmicos relativamente elevados en el verano. Las mínimas absolutas del invierno pueden ser inferiores a 60 grados bajo cero centígrados, que pueden ascender a más de 30 grados en los días calurosos del verano. En Verkhoyansk, ciudad yakuta de 1.400 habitantes, ubicada en el centro norte del país, la temperatura promedio de enero es de 45,8 grados centígrados bajo cero, mientras que la media de julio se ubica en 16,9 centígrados sobre cero. La amplitud térmica es una de las mayores del planeta, 62,5 grados centígrados. La historia de la colonización rusa de Yakutia es dramática. En 1620, los rusos invadieron el territorio estableciendo un tributo a las pieles que constituían el comercio más importante del país. Esta imposición provocó sangrientas rebeliones de 1634 a 1642 que dieron lugar a un verdadero genocidio de los yakutos por parte de los rusos. El jefe militar ruso Golovin implantó una atmósfera de terror. Las aldeas yakutas fueron incendiadas y cientos de personas fueron torturadas y ejecutadas. En 40 años, entre 1642 y 1682, la población yakuta descendió en 70%. El descubrimiento de oro y la implantación del ferrocarril transiberiano aceleró la inmigración rusa, que en la actualidad representa más del 40% de la población de la República. En la actualidad, la República Sajá o Yakutia, con 3.100.000 kilómetros cuadrados, es la unidad política subestatal más extensa del mundo. Su población total es inferior al 1.000.000 de habitantes, por lo que su densidad es inferior a 0,3 habitantes por kilómetro cuadrado. La capital, Yakutsk, tiene una población de 270.000. Los yakutos, que son los pueblos que habitaron ancestralmente este ambiente riguroso, constituyen aproximadamente la mitad de la población de la República. En el norte del país, la caza, la pesca y la cría de renos son las actividades principales. En el sur se dedican a la cría de caballos y de ganado.